bueno, acá en Palsur, una vez más, vamos a hablar con personas que tienen una gran significancia para lo que es la protección, la defensa, la divulgación de los intereses soberanos de la patria, y en este caso vamos a hablar con María Sofía Basalo. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Luciano, muchas gracias por semejante presentación. Un gusto estar charlando con vos. No, la verdad que para mí es un gusto, es un placer, te sigo mucho en tus redes, voy a recomendar obviamente que todo el mundo te vaya a buscar en Twitter, en Facebook, pues sos una mujer que también es algo muy interesante que una mujer tenga tanto interés y haya hecho tantos aportes, porque hoy en día la mujer está teniendo una preponderancia que siempre tendría que haber tenido, y vos sos una mujer que tiene una militancia con respecto a lo que es la protección de la soberanía. Y quería preguntarte, a ver, vos estás llevando actividades muy interesantes en la Universidad Nacional de Lanús, y una en particular tiene que ver con un concurso de ensayos sobre la cuestión Malvinas. Comentanos un poco sobre esta actividad que están llevando adelante. Mira, a mí me convocaron a integrar el jurado de un concurso de ensayos históricos que organiza el Congreso de la Nación. Se llama Malvinas, una historia de soberanía argentina, y yo integro el jurado junto con Alejandra Barrutia, que es investigadora, tiene una larga trayectoria y ha hecho aportes muy significativos al estudio de la Guerra de Malvinas. Acaba de publicar un libro junto al equipo de Rosana Guber, la antropóloga que más ha contribuido a legitimar los estudios de la Guerra de Malvinas en el campo científico nacional. El libro se llama Mar de Guerra. En el equipo también están Julián Kelly, que es investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Alberto Luque, veterano de guerra del Congreso de la Nación, trabajador de la Cámara de Diputados, integrante de la Comisión Malvinas del gremio APL. También está Mario Volpe, del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Malvinas. Y bueno, y yo, somos 5. Y la verdad que este es un concurso que el Congreso hace periódicamente, y en este caso, en el año del 40 aniversario de la guerra, está abocado específicamente a los temas relativos a Malvinas. Y comentanos, ¿esto tiene un plazo? Comentanos el plazo, si la gente se puede inscribir. La fecha límite para presentar los trabajos es el 31 de octubre. Pueden participar en mayores de 18 años, argentinos o residentes en la Argentina, que no hayan participado que no hayan mandado el mismo trabajo a otros concursos. Mira, es decir, se requiere que sean trabajos inéditos. Tienen una extensión de entre 40.000 y 80.000 caracteres. Son trabajos que se presentan con seudónimos, y hay una serie de temas orientadores, pero que no son excluyentes. Los ejes que plantea el concurso, y tal como lo propone el Congreso, es las islas en el imaginario popular, la cuestión Malvinas como causa de Estado, las mujeres en la historia de Malvinas, la causa de Malvinas en el Parlamento. Pero bueno, estos son temas orientadores que no son excluyentes, es decir, pueden haber algunos que no se ajusten estrictamente a estos temas propuestos. Y ahora, sí, decime. Hay premios. El primer premio son 200.000 pesos, el segundo 150.000 y el tercero 100.000 pesos, pero además de esto, creo que algo muy importante es que todas las obras seleccionadas van a ser publicadas por el Congreso, y obviamente se incluirán dentro del acervo de la Biblioteca del Congreso de la Nación, así que eso también es algo a tener en cuenta. Está muy bueno, la verdad. Ahí va a haber material de lectura para rato, porque para nosotros que somos bastante minuciosos en esas cosas. Sí. Además vos
como todos nosotros los que estamos desde hace tiempo con este tema, sabemos que el gran desafío en este año del 40 aniversario continúa siendo animarnos a meternos con la complejidad de la guerra de Malvinas y de la cuestión Malvinas en general, y superar estas dos matrices interpretativas que se han instalado y que Rosana Huber define con tanta claridad. Por un lado, esta que circunscribe la guerra al hecho político de la dictadura para sostenerse en el poder, en el marco de ciertos estudios de la historia reciente, y por el otro, dentro de cierta historiografía militar, la inclusión de la guerra de Malvinas como parte de las luchas por la independencia, pero abstrayéndola del contexto político en el marco del cual se produce, que es el de la dictadura. Es decir, en un caso se abstrae la guerra de la historia larga de la Argentina y por otro lado se abstrae la guerra de la historia corta. Y lo que nosotros tenemos que entender es la complejidad, y por eso esto es importante, que tantos investigadores, escritores, trabajadores de la cultura se pongan a pensar cuestiones que aporten a dar cuenta de esta complejidad, de esta riqueza, de la multidimensionalidad de la guerra de Malvinas y de la cuestión Malvinas en general. Porque, viste, siempre... Vos en un artículo hablando de esto que se vincula mucho, hablas de la deconstrucción del héroe. Comentanos un poco de ese artículo, que lo vamos a adjuntar, que está muy interesante porque es algo muy actual, que vos lo sintetizás y lo mezclás con la palabra deconstrucción, que está media como de moda. Bueno, sí, la verdad que sí, que uno de los núcleos centrales de lo que se ha dado en llamar desmalvinización es justamente el intento de robarnos a los héroes de Malvinas, porque las acciones heroicas de los combatientes de 1982, de los combatientes argentinos, no son un invento, son hechos reales, hay testigos, testimonios, de hecho han sido incluso reconocidos por los propios adversarios británicos. Son hechos históricos que tienen un gran potencial movilizador porque generan admiración, respeto, empatía, generan valores, pensamientos, acciones, y la desmalvinización justamente consiste en el proceso de desactivaciones, pensamientos y acciones en torno a la causa Malvinas, despojar la guerra de su dimensión heroica y patriótica para neutralizarla como factor de movilización popular en la lucha anticolonial. Así la definen Julio Cardoso, el fundador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y Fernando Canjiano, combatiente de 1982 y psicólogo. Fíjate que entonces acá un eje central del discurso desmalvinizador es convertir las acciones heroicas o convertir los combatientes de 1982 en víctimas de la dictadura militar. Y acá la operación central es la de desplazar la identificación del adversario. Si los combatientes son víctimas de la dictadura, entonces el adversario ya no es el invasor inglés, sino los oficiales militares argentinos. Claro. Operación que a su vez invisibiliza los crímenes de guerra británicos, que no es poca cosa. Así que por eso es tan importante esta cuestión, y es importante recordar, por eso nosotros también estamos llevando adelante el proyecto Voces de Malvinas, Archivo de las Memorias de los Combatientes. Exacto. Que es un proyecto que creo que nos va a llevar la vida y que no hacemos nosotros solos, sino porque por sus dimensiones requiere del trabajo en red,
Es una obra colectiva, abierta y federal que llevamos adelante junto a equipos de distintos lugares del país, de universidades, de institutos de investigación, de centros de veteranos, de familiares, de hijos, Bueno, el movimiento de hijos. En Tierra del Fuego, la Unión Magnetizadora Argentina presentó un proyecto y se hizo ley, hoy es ley, este acervo patrimonial que tiene que ver con los relatos de los veteranos y de sus familiares también, porque los familiares también son parte de la guerra, claro, de la posguerra, ¿no? Eso también es importante destacar. Vos empezaste hablando del rol de las mujeres Sí. y realmente las mujeres durante la guerra de Malvinas tuvieron un rol muy importante. Hubo mujeres que participaron activamente, como el personal civil, las enfermeras, haciendo diferentes acciones ligadas a lo bélico directamente, pero también es muy importante y es muy poco reconocida la acción que llevaron adelante las madres, las abuelas, las tías, las hermanas, las novias de los soldados que estaban peleando en el sur, y también esas otras mujeres que sin tener ningún vínculo de sangre estuvieron dispuestas a dar sus más preciados tesoros o a escribir cartas o a organizar cadenas de oración. Es decir, es muy importante el 2 de abril de 1982, esa acción de recuperación territorial produce una movilización general de la Argentina, de los argentinos. Miles de argentinos se movilizan a la calle y a la plaza y hacen un montón de campañas para apoyar la acción de reivindicación territorial. Sí, es cierto, mucha gente. Claro, y además, pero eso no significa que estaban apoyando a Galtieri o a la dictadura, sino que defendían algo que para la mayoría de los argentinos es indiscutible, que son los derechos soberanos que tenemos sobre esos territorios. Bueno, también una de las mujeres en esta cuestión tuvieron mucho que ver en la sobrevida de muchos veteranos, porque estas madres que vos citás, las esposas, le brindaron también a los veteranos una familia, y eso también yo creo que no me voy a poner en psicólogo, pero creo que la familia rescató a muchos veteranos de un final que lamentablemente muchos sí tuvieron, que es quitarse la vida por la posguerra. Sí. Y mira, justamente ayer entrevistamos a Ricardo Pereira, que es graduando en la carrera de folclore en el proyecto Voces de Malvinas en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Sí. Él fue soldado en el grupo de artillería aerotransportada 4 de Córdoba y tienen una relación muy estrecha con todos los camaradas que volvieron de la guerra del 82 y se siguen juntando todos los años y han construido una hermandad entre ellos. Y dice que hace unos años entregaron medallas a sus esposas. Mirá. Justamente reconociéndolas como pilar en sus vidas y como pilar fundamental en el proceso tan duro que fue para muchos de ellos la posguerra. Hay muchos que hablan de la posguerra como un momento mucho más duro que la guerra en sí. Sí. Y ahí las mujeres tuvieron un rol muy importante. Sí, yo creo que no he escuchado cosas, obviamente he escuchado al veterano, he escuchado mucho, porque vos conocés como yo muchos veteranos, y muchos te dicen de que un pilar fundamental ha sido la familia, y una familia sí, que muchas veces las mujeres se la han tenido que cargar al hombro, y bueno, eso, la sí, verdad lo que me decís está muy bueno. Le voy a robar la idea a quien sea que la haya tenido, sí, porque la verdad me parece que eso deberían replicarlo las provincias, deberían ir replicando esa sí, amenaza, me parece que es muy necesaria. La verdad que sí, es un hermoso mimo para el alma de esas mujeres, de esas grandes mujeres argentinas. Comentame un poco vos, ¿qué es lo que
¿qué te empujó a...? Porque bueno, volvemos a hablar, sos María Sofía Vassallo, se escribe Vasallo, pero de Vassallo ya no tenés nada. Claro, porque ¿cómo se dice? Yo le digo Vassallo, ¿no? Es Vassallo. Vassallo, así, perfecto. Y a mí bueno, cuando me dicen vasallo, yo contesto eso que vos decís. Yo no soy vasallo de nadie. Por eso, entonces, pero digo, María Sofía Vassallo es una mujer especializada en lo que tiene que ver con la política, es una mujer política, porque tenés escritos sobre política, sobre Eva Perón, mucho. Sí. Sí. Mira, ¿cómo te volcaste a la cuestión Malvinas? ¿Cómo desembarcaste en la cuestión Malvinas? Bueno, voy a tratar de hacerte una breve síntesis. Resulta que mi papá me llenó mi infancia de imágenes, historias, sonidos de pueblos rebeldes. Y cuando era chica, tenía 11 años, me regaló un libro que se llamaba Cartas a la gente joven, a donde Indira Gandhi, la hija de Nehru, el héroe de la independencia india, parte del movimiento liderado por el gran Mahatma Gandhi, sí, le contestaba cartas a jóvenes de distintos lugares del mundo. Indira participó junto a su padre en el movimiento de independencia de la India contra el Imperio Británico. Y bueno, yo le escribí y me contestó. Su carta de respuesta está fechada el 20 de marzo de 1982. Mira. Faltaban poquitos días para que la Argentina recuperara las Islas Malvinas. Bueno, y ahí junto con su carta me mandó un montón de documentos y materiales que leí con avidez y me generó un vínculo especial con esa historia, con ese acto de insubordinación y de rebeldía de ese pueblo que había sufrido a los británicos durante aproximadamente 3 siglos. Bueno, y eso fue una experiencia que me marcó a fuego. Y después me dediqué a estudiar nuestras experiencias de rebeldía en la historia argentina y especialmente me dediqué al peronismo. Mi tesis de doctorado es un análisis de los diálogos de los líderes y sus seguidores durante el primer peronismo y así una cosa te va llevando a otra. Lo conocí a Julio Cardoso, que era compañero mío en la Universidad Nacional de las Artes, y un día me invitó a trabajar sobre las marcas de la memoria de Malvinas y me dijo, mirá que esto es un viaje de ida. Sí, yo no me imaginaba el alcance de eso que me estaba diciendo, pensé que exageraba, pero cada día me acuerdo y sé que tengo la certeza de que no. Bueno, y así fue, me fui metiendo en el proyecto Gráficas del Pueblo, Memoria de la Causa Malvinas en el Paisaje. Ese fue mi primer acercamiento a la causa Malvinas en el año 2016. Y bueno, y ahí empecé a sentir que todo lo que había hecho, aprendido, vivido, se conjugaba en los proyectos que encaramos en el Observatorio Malvinas, así que así fue. Bueno, buenísimo. ¿Y esa carta que te envió, la tenés todavía? Sí, la tengo, te la puedo compartir. Mandame una foto. Compartir. Dale, te mando la foto. Dale. Una cosa muy importante que me olvidé contar. Me premiaron un concurso de ensayo. Estamos hablando de un concurso de ensayo. A mí en Villa María, la ciudad donde yo soy, tenés organizaron tenés un acento. Cuando tenía 15 organizaron un concurso literario y lo gané. Y como premio había un intercambio cultural a cualquier país del mundo donde yo quisiera ir. Mirá. Y bueno, yo sin pensarlo mucho dije que quería ir a Calcuta, a la India, y allá fui, viví un año con 3 familias distintas, hice trabajo voluntario con la Madre Teresa, viajé por el país, hice el último año del secundario ahí en una escuela de élite, la Martiniere for Girls, y viví en carne propia las consecuencias del imperialismo británico. Ahí pude ver con mis propios ojos, ¿viste? Lo que deja el imperio y cómo se ocuparon cuando tuvieron que
organizar administrativamente el país, de separar los grupos homogéneos y de alguna manera dejar minado el proyecto de unidad del pueblo indio. Al día de hoy uno pasa de un estado, de una provincia a otra en la India, y es como si pasaras a otro país porque se abre otra lengua, la gente se viste distinto, alaban distinto a los dioses. Terrible. No hay vos pensás que el único idioma que se habla en la India de norte a sur es el inglés, y lo habla solo el 10% de la población. No hay ninguna lengua india que se hable en todo el país. Hay 22 lenguas oficiales, un montón de dialectos, así que es muy difícil pensar en un proyecto de unidad cuando ni siquiera tenés una lengua en común. Divide para reinar. Así es, así es. Así que bueno, no te molesto más, la verdad, excelente todos estos datos, la verdad no, sobre todo para los que te seguimos, que no teníamos estos datos, nos sirve mucho, y además como primer acercamiento, porque me interesa mucho sobre tu tesis, creo que tendríamos que hablar, y seguramente cuando se termine este concurso, queremos conversar con vos para que nos digas los 10 ensayos que sí o sí los argentinos tenemos que leer. Te voy a pedir el top 10. Bueno, cómo no, contá con eso, Luciano. Dale, un gustazo charlar con vos, Dale, y gracias por todo lo que haces, Luciano. Te mando un abrazo. Dale, cuídate, chao. Chao. Chao.